Yo les decía que vamos a abordar hoy día el tema de didáctica de las matemáticas, porque si bien es cierto, hay muchas coincidencias en el tratamiento curricular, pedagógico y didáctico de las áreas, por la naturaleza de la propuesta curricular que se viene implementando, por el tratamiento de competencias, el tema de las capacidades. Sin embargo, cada una de las áreas tiene su propia naturaleza por el campo de acción de las disciplinas o disciplinas de donde proviene. Este es el caso de las matemáticas. Tiene una peculiaridad por el campo de acción disciplinar de donde proviene esta área. Entonces amerita que la abordemos en una didáctica especial, una didáctica propia para el desarrollo de la matemática. Entonces vamos a comenzar con este tema desde el enfoque didáctico de la matemática. Para esto vamos a enfocar la matemática porque podemos verla desde diferentes puntos de vista, como ciencia misma, como disciplina, como campo del saber, como una subdivisión de saberes, etc. Sin embargo, nos interesa verla desde el tratamiento curricular de educación básica regular, bajo la concepción de la matemática ligada a este enfoque vigente que es el constructivismo e interaccionismo, vale decir, en este enfoque sociocrítico y cultural de construcción de aprendizaje. Entonces se trata de generar en el aula una actividad de producción de conocimiento, pero que guarde esa analogía con el quehacer matemático, es decir, que esa comparación, esa similitud, esa relación entre esa matemática producto ciencia de exigente rigor científico esté conectada, aparezca relacionada con el carácter instrumental y formativo que tiene como ciencia. Que los alumnos se apropien de los saberes y también de los modos de producción de esos saberes, y para hacerlo no hay otra forma que vinculándolos a esos espacios de conocimiento desde la realidad misma, lo que ahora llamamos los contextos desde donde se parte para asociar los conocimientos matemáticos y a donde se vuelve para evidenciar los desempeños que se han logrado a partir de las competencias matemáticas. Entonces, es la concepción de la matemática ligada a ese campo de constructivismo, que si bien es cierto, crea y recrea el conocimiento científico, pero en esa interacción con el contexto sociocultural que es ahora la fuente del conocimiento y de los aprendizajes que estamos buscando en la escuela. Entonces, ¿qué es saber matemática? Saber matemática requiere dominar los conocimientos de esta disciplina para utilizarlos como herramientas en la solución de problemas y también definirlos como objetos de una cultura. Entonces, indudablemente, el maestro de matemática debe partir, para hacer uso de una muy buena didáctica, del conocimiento disciplinar propio del área que debe venir del tratamiento de la matemática como ciencia. Y eso nos obliga a tener todo un piso teórico bastante amplio y de dominio disciplinar del campo de acción, del objeto de estudio, de la rama de saber matemático como primer elemento. Asegurado este, podemos pensar en la forma cómo hacer que otras personas se apropien de ese saber matemático y entonces entra a tallar el terreno de la didáctica. Un sujeto sabe matemáticas si ha podido construir el sentido de los conocimientos que se le enseñan. Lo que importa ahora en esta propuesta curricular actual es que esa matemática sea significativa. Por años, por décadas, venimos de paradigmas matemáticos en los que la matemática no ha tenido significatividad para el estudiante y por el contrario ha generado una desconexión entre lo que debe aprender y lo que le interesa o le es útil aprender. Y entonces, lejos de tener una relación clara del por qué aprender matemática, ha generado más bien una distorsión que se traduce en una apatía, en un tedio por el aprender matemáticas, que ha generado esa indisposición carente de significatividad, y entonces el carácter formativo e instrumental de la matemática se ha ido perdiendo poco a poco, lo cual se ha ido reflejando en la escasa motivación de los estudiantes por aprender matemática. Entonces, lo que se busca en este nuevo enfoque de resolución de problemas, de construcción del conocimiento matemático a partir de estas situaciones cotidianas, es encontrar esa significatividad
de la matemática como ciencia, pero en contextos específicos, en situaciones problemáticas cotidianas, en las que se puedan movilizar no solamente conocimientos matemáticos, sino también habilidades, destrezas y capacidades inherentes al área de matemática. Entonces, por ello entendemos saber matemático, que constituye prácticamente dos aspectos muy claves. Uno, la movilización de todos los recursos para poder construir a partir de situaciones problemáticas los conocimientos matemáticos, y por otro lado, innegable de que debemos tener pues un dominio disciplinar de la ciencia sometido al carácter riguroso y estricto que la caracteriza. El saber matemático implica construir estos significados en un sentido sintáctico y en un sentido semántico. Construir el sentido de un conocimiento implica estos dos niveles. El nivel sintáctico, también llamado el nivel interno, que permite comprender el funcionamiento de una determinada noción, es decir, el carácter funcional. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué sentido tiene por la funcionalidad que implica, por ejemplo, una regularidad, la regularidad de una serie numérica, cómo funciona un algoritmo, las nociones, cómo funcionan, cómo se construyen, cómo se relacionan, y un nivel semántico externo que le permite al sujeto reconocer qué tipo de problemas resuelve esos conocimientos, para los cuales sí es adecuado o para los cuales no es adecuado, etc. Entonces, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Por un lado, conocer la utilidad, la significatividad, pero por el otro lado, el dominio disciplinar que me va a permitir movilizar una serie de conocimientos que me van a permitir resolver con éxito estos problemas. La resolución de problemas y la reflexión sobre los mismos se constituyen el eje fundamental de la clase de matemáticas. En este enfoque de resolución de problemas, que es la propuesta para el tratamiento didáctico de la matemática, no debe haber clase de matemática que no parta y concluya con la resolución de problemas. El eje de la educación matemática es la resolución de problemas. Así que vamos a ver un poquito más adelante con qué características. Por ahora, partamos de ver qué es un problema matemático, cómo es que lo estamos entendiendo. Un problema matemático es toda actividad que involucra un enigma, un desafío a los conocimientos del estudiante, es decir, si estos conocimientos que él tiene le permiten iniciar la resolución y para hacerlo elabora un procedimiento, pone en juego las nociones, los recursos, las capacidades de las que dispone, modificándolas y estableciendo nuevas relaciones entre ellas. Es decir, un estudiante que tiene estos saberes matemáticos los puede movilizar para buscar una diversidad de soluciones cuando se ha enfrentado a resolver un determinado problema matemático. Entonces, esa relación entre los conocimientos y las situaciones problemáticas o los problemas matemáticos hay que tenerlos muy, muy en claro. ¿Qué tipo de trabajo matemático priorizar? Nos vamos acercando ya un poco hacia la línea didáctica que el maestro, bajo este enfoque de resolución de problemas, debe procurar para poder ir involucrando a los estudiantes en un proceso espontáneo en la resolución de problemas, porque tenemos que lograr eso, que sea tan natural en una clase de matemática la resolución de problemas. Entonces, para ello, involucrarse en la resolución vinculando lo que quiere resolver con lo que ya sabe. Y por eso hablamos de los aprendizajes, de los saberes previos, de los aprendizajes significativos, de tomar en cuenta las experiencias de los estudiantes, las experiencias que ha podido tener, no solamente cognitivas, en este caso las experiencias de la vida cotidiana, que nos ayudan muy bien a contextualizar el conocimiento matemático, elaborar estrategias propias y compararlas con las de sus compañeros, como estas propuestas de no sé, rutas de aprendizaje con las de ensayo y error, por ejemplo, diseñar nuevos planes, nuevas estrategias o una mixtura de ellas para poder proponer diversas formas de solucionar el mismo problema,
que nos puede ayudar a desarrollar no solamente el pensamiento creativo, sino en esa flexibilidad y diversidad de posibilidades para resolver un problema. Estamos movilizando capacidades y habilidades desde las más simples hacia las más complejas. Discutir sobre la validez de procedimientos y resultados. Eso es importantísimo, que nuestra metodología permita que los estudiantes detecten sus errores, sean conscientes de sus errores y a partir de esos errores puedan corregirlos para llegar hacia los aciertos o lo que podría ser los aprendizajes que nosotros estamos esperando. Entonces, nuestras situaciones de aprendizaje deben dar la oportunidad a nuestros estudiantes de detectar sus errores y convertirlos en aciertos, es decir, dar a ellos, sea de forma individual o de forma colectiva, la oportunidad de que conviertan ese error en un aprendizaje. Reflexionar acerca de los aprendizajes de los procedimientos para determinar cuáles son los más adecuados o los más útiles. A veces los estudiantes ensayan una serie de procedimientos, de técnicas, de métodos y luego de compararlos análogamente o de llegar a este proceso de verificación de resultados y ver que de todas las maneras llegan a la misma respuesta, ellos son conscientes y capaces de poder descartar, de seleccionar, ya sea porque simplifica procedimientos, ya sea porque hay de repente algunas habilidades que les son más fáciles de movilizar, de repente porque el camino es más corto, por etcétera razones, pero si valida esos procedimientos y les lleva hacia las soluciones que estamos esperando, son procedimientos válidos que van incorporando como parte de sus propias estrategias para resolver problemas. Reflexionar acerca de estos procedimientos y cuáles son los más adecuados y los más útiles también. Establecer relaciones y elaborar formas de representación. Una de las capacidades que movilizamos en el área es la capacidad de representar, unida a lo que es comunicar, ¿no? Utilizar símbolos, expresiones, gráficas, que ayudan mucho a ilustrar tanto el contenido de la situación problemática a la que estamos siendo enfrentados, como también de repente a poder cotejar estas formas de representar como formas de solución. Hay chicos que tienen la habilidad de representar incluso gráficamente y a partir de esos gráficos llegar a deducir soluciones que de pronto algorítmicamente pueden ser un poco más complejas. Noemí me pregunta qué es un algoritmo. Es ese conjunto de procedimientos secuenciados que nos van a llevar a dar la propuesta de solución o un plan de solución para poder resolver un problema. Entonces, de estos algoritmos estamos hablando. Elaborar conjeturas, formularlas, comprobarlas, usando ejemplos y contraejemplos. Esto de los ejemplos y contraejemplos es también muy importante, sobre todo cuando queremos llegar a generalizaciones como son las propiedades, por ejemplo. Es más fácil y más significativo que se deduzcan, se interpreten, se comprendan a partir de los contraejemplos que del enunciado generalizado y luego llegar a ejemplificar. Claro que de todas las formas tenemos que hacer estas técnicas toda una mixtura de las que nosotros podamos ir luego implementando a nuestro estudiante para que pueda ir construyendo sus propias estrategias de solución. El que un estudiante nos llegue a elaborar conjeturas, a formularlas, a comprobarlas, a verificarlas, es también un nivel en el que nos puede estar indicando que tiene unos procesos cognitivos que van yendo de menor a mayor complejidad, lo cual es significativo para la resolución de problemas, porque va a tener más a la mano este tipo de procedimientos y de capacidades que no son sencillas, que no son de una demanda cognitiva simple. Reconocer los nuevos conocimientos y relacionarlos con los ya sabidos. Este es el enfoque de los saberes previos, la conexión con los saberes, que ya lo hemos visto también en alguna otra oportunidad, pero que ahora nos sirve para poderlo conectar con el tratamiento didáctico de los aprendizajes en matemáticas. Interpretar información representada de distintos modos. La capacidad de interpretar es una de las capacidades muy importantes en la resolución de problemas. Entendemos por interpretar la capacidad de atribuir significado a algo. ¿Qué nos dice tal dato numérico, cuantitativo? ¿O qué nos dice el enunciado literal del problema?
qué significado tiene. Es muy importante para poder seleccionar la estrategia o el método de solución en las situaciones problemáticas. Entonces, es una capacidad que vamos a estar observando y orientando siempre dentro de la resolución de problemas. Los problemas, en este enfoque de resolución de problemas en el área de matemática, la naturaleza de nuestras sesiones de matemática va a ser una secuencia de resolución de problemas desde el inicio. Entonces hay que tener ciertos aspectos en cuenta para poder seleccionar, como para poder elegir estos problemas. Y hay que tener en cuenta los contextos, porque es desde ahí y hasta donde vamos a llegar con el desempeño matemático, los significados para conocer esa funcionalidad y ese carácter instrumental de la matemática de que estamos hablando, las representaciones que van a ser una suerte de traducciones desde el lenguaje ordinario a un lenguaje matemático y de manera gráfica, de manera simbólica, como ya hemos visto hace un momento. Entonces, ¿a qué nos referimos con este tema de los contextos? Considerar diferentes contextos que pueden ser matemáticos o no matemáticos y que permite ampliar el campo de los problemas a los estudiantes que pueden resolverlos aplicando una misma noción. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a la resolución de problemas, si es que nuestra didáctica, nuestra sesión de aprendizaje está domatizada de situaciones problemáticas que vienen de su entorno, que a él le significan algo de la vida cotidiana, entonces es en esa misma medida y en esas dimensiones que va a poder movilizar los conocimientos matemáticos cuando ya los adquiera para graduar la complejidad del conocimiento matemático en esos mismos contextos. Entonces, esos contextos no solamente son de rigor científico, sino de la vida cotidiana. Deben ser significativos, que impliquen un desafío y poder resolverlos en el marco de sus posibilidades cognitivas y experiencias sociales y culturales previas. No podemos enfrentarlos a contextos que no les sean conocidos, que no les sean de repente, que no les sean familiares, sino que partamos de aquellos que sí conocen. Me pregunta Blanca por aquí, me sugiere, también pueden ser simulados. Son simulaciones de la realidad misma, incluso hasta adaptaciones que nosotros podemos recrear con el dominio que tenemos del área para poder asegurar que caigamos en la movilización del conocimiento matemático tal como es. ¿Okay? Entonces, el juego. Hay situaciones matemáticas retadoras que tienen el carácter lúdico y que siguen siendo desafiantes, siguen buscando la solución de diferentes formas de solucionar estos retos o desafíos y que también podemos adaptarlos en el campo de los contextos de resolución de problemas. Entonces, partiendo de la vida cotidiana, efectivamente, como nos está comentando Catherine. Entonces, hay que tener en cuenta estos contextos. Claros, precisos, pueden ser matemáticos o no matemáticos, pero que sean significativos, que le digan algo al estudiante, que le sean familiares, que esté al alcance de lo que él puede lograr. Tampoco podemos frustrar su capacidad resolutiva retándolos a situaciones para las cuales no tiene todavía los elementos, los recursos para poder llegar a las diversas soluciones por mucha capacidad creativa que pueda tener o por mucha predisposición que pueda tener. Con eso hay que tener bastante cuidado porque podemos incurrir en esos errores que lejos de ayudarnos a ser estudiantes resolutivos podemos tener ahí algunos bloqueadores cognitivos y hasta emocionales, porque una predisposición negativa para la matemática como para la solución de problemas nos gana problemas muy serios en el tema de las emociones, ¿no? Todos tenemos botones emocionales que se activan frente a determinadas circunstancias y una circunstancia de frustración, de no poder encontrar una solución adecuada, actúa como un bloqueador emocional. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los significados. Cada noción matemática resuelve un cierto conjunto de problemas. Sin embargo, no tiene el mismo significado en todos los casos. Habrá que presentar diferentes problemas que permitan a los alumnos construir esos significados. Por ejemplo, los significados de las operaciones básicas. Hay estudiantes, sobre todo en las escuelas primarias, pero que lo van llevando hacia el nivel secundario,
Y ellos creen que al enfrentarlos a una situación problemática, el inmediato reto que tienen es, ¿voy a sumar o voy a restar? Ah, habla de aumentar, entonces es una suma. O voy a repartir, ah, entonces es una división. O donde no está claro, donde no está claro en el tenor del problema, vamos a tener que ir descubriendo de qué se trata. Entonces, en estos casos hay que tener la visión clara de que estos problemas otorgan significados y que esos significados puedan ser fácilmente interpretados para poder facilitar la construcción eh, de las soluciones, de las estrategias de solución por las que esté pensando el estudiante. Las representaciones. Debemos promover que la representación que cada alumno utilice sea una expresión de su pensamiento y que el debate posterior a las producciones sobre la pertinencia y economía de estas permita su evolución hacia las representaciones convencionales. Es decir, el estudiante va a tener una gama de creatividad, de ideas y de formas de poder hacer sus propias representaciones y lo que va a hacer es verter sus formas de pensamiento. Sin embargo, cuando estas representaciones son llevadas a la socialización, a la discusión, al debate, vamos a encontrar si son pertinentes, válidas o no. Y entonces en ese proceso vamos modelando esas representaciones que luego se van a convertir en los aprendizajes que estamos deseando. Esa evolución implica una tarea a largo plazo, porque no es sencillo que un estudiante parta de esas representaciones sencillas, complejas o de no hacerlas, hasta que llegue a hacerlas progresivamente muy idóneas, que es una característica del desempeño de la competencia, con mucha idoneidad en relación a los problemas que se le están presentando. El tiempo que aparentemente se pierde, entre comillas, se gana en la significatividad de esas representaciones para el estudiante. Es totalmente diferente enfrentarle al estudiante hacia un texto literal del problema que nos narre la situación y que pretenda plantear un procedimiento algorítmico como una sucesión de operaciones para resolverlo, es totalmente diferente a que ese tenor enunciado del problema lo pueda traducir en una expresión matemática, ya sea gráfica o simbólica, y que esa representación le dé muchas luces para diversas formas de resolver el mismo problema. El segundo caso nos estaría diciendo que vale la pena apostar por esas representaciones porque van mejorando estructuras cognitivas orientadas hacia la resolución de problemas, en oposición a lo primero de leer el enunciado y tratar de buscar una secuencia algorítmica directamente. Entonces, no es perder el tiempo el ensayar estos procesos, el ensayar esa diversidad de representaciones que pueden ir desde las que son válidas, ciertas, verificables, como las que puedan ser erradas, van formando al estudiante y en sus estructuras cognitivas hacia representaciones matemáticas válidas, pertinentes, que se sometan al rigor científico y que permitan hacia la conducción de diversas estrategias. Me comenta Catherine, las representaciones convencionales se dan en el proceso. La idea es que la fase de resolución de problemas no se dé desde el proceso, sino que sea transversal a toda nuestra sesión de aprendizaje, de modo que nuestra sesión sea una sucesión de situaciones problemáticas que el estudiante pueda ir resolviendo bajo este enfoque. Entonces, no las vamos a ubicar en la fase del proceso, sino que las vamos a ir desarrollando a lo largo de cada situación que enfrentemos a nuestros estudiantes a resolver. Vale decir, una sesión de aprendizaje debería ser un conjunto de situaciones problemáticas o problemas matemáticos que permitan ir desarrollando la habilidad de resolver desde las más simples hacia las más complicadas representaciones matemáticas como parte de las estrategias. No podemos reducirlas a una representación porque sabemos que implica otros procesos cognitivos, pero
estamos en el tema de las representaciones, que es vital. Entonces, cuando solucionemos un problema hay que tener en cuenta el tipo de representaciones que permite y cuáles de ellas está en condiciones de hacer el estudiante como una ayuda muy efectiva para iniciarlo en la resolución de problemas. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Hola, a ver, Jenny y José me están indicando que no se entiende, no sé si se refiere al audio o al contenido que estamos desarrollando. Jenny, José. Hola, Jenny, José, ¿me escuchan? Ah, me dicen a contenido. Ya. Estábamos hablando, parece que había de ahí una interferencia. Estábamos hablando de lo que hay que tener en cuenta para seleccionar los problemas que van a ser motivo de nuestra clase de matemática. Y decíamos, ¿hay un ruido? A ver, me dicen que hay un ruido, que no se puede escuchar. A ver, vamos a verificar. A ver, Lidia me dice sí. Sí, Lidia, estamos desarrollando el tema de didáctica de la matemática. Ya, Catherine comenta un conjunto de situaciones partiendo de lo más simple a lo más complejo. Sí, el tema puntual en el que estábamos es que en la selección de los problemas que vamos a presentar en nuestras situaciones de aprendizaje de matemática hay que tener en cuenta el contexto, el significado que pueda tener el problema y que posibilite las representaciones. Entonces, respecto al contexto, decíamos que pueden ser problemas que nos ubiquen en un contexto matemático o no matemático, y que lo ideal es buscar aquellos problemas que le sean conocidos al estudiante, que sean de la vida cotidiana, que le hablen de ese carácter instrumental utilitario que tiene la matemática en la vida misma. Cuando hablábamos del tema de la significatividad, decíamos que esos mensajes que se traducen en los problemas, en los enunciados de los problemas, sean útiles para el estudiante y que lo hagamos de acuerdo a las posibilidades que tiene para poder desarrollar en él la diversidad de estrategias, la diversidad de soluciones que él pueda gradualmente ir descubriendo. Y en el tema de las representaciones decíamos que también hay que pensar y seleccionar aquellos problemas que sean de fácil representación para los estudiantes, porque esto va a facilitar tanto la comprensión como la búsqueda de soluciones. Si nosotros presentamos problemas matemáticos muy abstractos, donde el estudiante no va a poder representarlos o gráficamente o simbólicamente o utilizando recursos matemáticos, va a ser un poco más complejo que pueda llegar a la diversidad de soluciones. En cambio, si seleccionamos problemas que sean de un contexto familiar al estudiante, que tengan un sentido para la aplicación que le dé en su vida cotidiana y que además le permita movilizar recursos para representarlos, entonces estamos posibilitando que el estudiante no busque una sola forma de resolverlo, sino muchas formas de resolverlo. Y puede echar mano también a otros recursos, no solamente gráficos o algorítmicos, sino también recursos como por ejemplo papel, como de repente algunas regletas, algunos bloques, y a partir de ellos buscar diferentes soluciones. En ese tema estábamos cuando nos hemos detenido en los significados, en las representaciones y los contextos, refiriéndonos a qué hay que tener en cuenta al momento de seleccionar un problema. De eso hablábamos, a ver si me captaron la idea, donde me han podido comentar de que habían algunas interrupciones. Entonces, continuamos. La gestión de la clase. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de la sesión de matemática, no tenemos un esquema estandarizado con algunos momentos claves o un formato en el que nos puedan indicar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. En este enfoque de resolución de problemas, que es la esencia del área matemática ahora, no hay estos procesos cerrados. Sin embargo, hay una sugerencia, que es la que les estoy proponiendo acá para la gestión de clase,
que nos puede ir orientando hacia la atención de la resolución de problemas. En un primer momento podemos presentar un problema para el inicio de la clase, para el inicio de esta secuencia didáctica, un problema que permita ver la acción del estudiante. Entonces nos vamos a dar cuenta si moviliza tales conocimientos, moviliza tales recursos, está dejando notar algunas capacidades que ya conoce, algunos saberes que ya tiene. Entonces, esa debe ser la intencionalidad del problema que sea presentado al inicio de la sesión didáctica, como quiera que tú la llames. Inicio, la fase motivacional, de captar la atención, el despertar el interés, con el nombre que tú lo quieras denominar, pero es el inicio de la secuencia didáctica. En un segundo momento, la resolución del problema en forma individual y también en equipos, con diferentes procedimientos. Esto también lo debemos ver en las clases de matemática. La flexibilidad y la fluidez de procedimientos, de técnicas y de métodos hace que el estudiante se apropie de diferentes métodos resolutivos. Entonces, no busquemos en una clase de matemática tener una sola forma de resolver el mismo problema, ni tampoco la más sencilla, sino que demos posibilidad a que lo podamos resolver desde las diferentes soluciones que las pueda plantear el estudiante, y si no llegara todavía ahí, porque va a depender del nivel de desarrollo que va a tener el estudiante, la podemos ir guiando nosotros hacia las soluciones diversas. Es la única manera en que podamos ir descubriendo que hay diferentes formas de llegar hacia las mismas soluciones, desarrollando un pensamiento divergente. En un tercer momento, el intercambio en el que participen todos los estudiantes, cuando ellos explican los procedimientos, cuando explican los conocimientos que han utilizado, cuando explican los recursos con los que han podido llegar a determinada solución, cuando argumentan sus soluciones y demuestran que son válidas, este proceso de validación hace que ese conocimiento se afiance y sea más sólido. Entonces, damos de momento 3 recomendaciones. Momento inicial, que de todas maneras sea una situación problemática. En un segundo momento, que se asegure esa socialización en el trabajo de equipo. En un tercer momento, en el que el estudiante tenga la oportunidad de explicar, argumentar a la luz de sus conocimientos, la validez de sus estrategias de solución. Y un cuarto momento en que el estudiante pueda sistematizar, resaltando los aspectos, los procedimientos válidos, correctos, y sobre todo sistematizar el conocimiento matemático con la rigurosidad que amerita. Entonces, creo que es lo elemental que puede haber en toda clase de matemática. No quiero decir que no hayan otros eventos. Hay instituciones que estandarizan sus formatos de clase y tienen 7 eventos, 5 eventos, otros los llaman procesos pedagógicos, otros los llaman secuencia didáctica. Como quiera que sea, estos procesos deben evidenciar al menos, si no esta secuencia, al menos las características de esta secuencia. Catherine comenta: en educación inicial partimos de la evidenciación, luego la manipulación, la representación, todo partiendo de la vida cotidiana, entre otros, y claro, se evidencia la gestión de la clase propuesta. Muy bien, Catherine. Es la naturaleza atendiendo a esas características que ustedes tienen en los niños del nivel inicial y el desarrollo del conocimiento, en este caso matemático. Muy bien. A ver, me parece que hay algunos. Ok, gracias, Catherine. Entonces, el papel del maestro para tener una situación didáctica como la que hemos descrito, o cualquiera que sea con la que ustedes trabajen, el papel del maestro va a ser crear un clima de trabajo adecuado, de alegría, de participación, de entusiasmo, de desafío, de creatividad, donde el desafío intelectual sea un gusto, sea agrado y no sea temor, no sea miedo, no sea temor al castigo, sino que por lo contrario represente ese reto y que va a servirle al estudiante como un estímulo siempre que ese reto esté en proporción a sus posibilidades.
De lo contrario, podríamos estar más bien cayendo en un bloqueador. ¿Qué otros elementos hay que tener en cuenta? Seleccionar y graduar los conocimientos, ya lo sabemos, de acuerdo al ritmo y al nivel de los estudiantes. Seleccionar las situaciones problemáticas que permitan la construcción progresiva de los conceptos y los procedimientos. Aquí me detengo un poquito. Por décadas hemos desarrollado las sesiones de matemática partiendo del desarrollo de la teoría y luego de haber abordado toda la teoría bajo una lógica según la temática, recién aplicábamos al final la resolución de problemas. Ya hemos aprendido qué es una ecuación, métodos de solución, cómo ensayar algunos ejemplos, etcétera, y recién vamos a la resolución de problemas con ecuaciones. Entonces, el paradigma de este enfoque de resolución de problemas ahora es al revés. Partiendo de la resolución de problemas, llegar al conocimiento matemático. Entonces, nuestra mirada debe ser al revés. Ya no pensar en que debo dar toda la teoría para poder aplicarla luego en la resolución de problemas, sino que la esencia del enfoque va partiendo del problema, llegar a consolidar o a construir el conocimiento. Entonces, ese es el paradigma de la resolución de problemas en este enfoque que tenemos vigente. Variar las situaciones para conducir la descontextualización. Si bien partimos de un conocimiento matemático contextualizado, al llegar a crear, a recrear el conocimiento para llevarlo hacia el campo del conocimiento matemático científico, hay ese proceso de descontextualización, o lo que nosotros llamamos desde la didáctica, desde la ejemplificación, llegar a la generalización. Por ejemplo, el precisar las reglas prácticas, el generalizar simbólicamente una propiedad, etc. Observar permanentemente el desempeño de los estudiantes. Esto sea que estén en un trabajo personal o sea que estén en un trabajo de equipo, el acompañar su desempeño y darnos cuenta de cuántas formas está interactuando, si está enrolado en el trabajo de equipo, si está esforzándose por mostrar algún desempeño individual. Todos estos indicadores nos van a permitir irle orientando, sea de manera individual o colectiva, hacia el propósito de la sesión, hacia el propósito de aprendizaje. Advertir en los errores a los alumnos la señal adecuada para intervenir. Hemos hablado en la vista anterior acerca del clima favorable para el trabajo. Hay estudiantes que temen opinar, sugerir por miedo al error. Y cuando el clima de trabajo no es favorable, entonces no le vamos desinhibiendo de ese miedo, de ese temor por verter sus ideas, sino que estamos de repente, por el contrario, afianzando esos temores. Y eso hay que irlo poco a poco descartando. Y que para ellos sea muy natural en su espacio de aprender que el equivocarse es una oportunidad de aprender, que el detectar un error es una oportunidad de aprender, que un error es una oportunidad de construir aprendizaje. Esto nos va a tomar de repente cierto tiempo, pero cuando estamos habituados con nuestros estudiantes a ello, vamos a irlo haciendo que aflore de manera muy natural en nuestro diario aprender, en nuestra experiencia de trabajo cotidiano. Brindar información requerida, indicar fuentes de consulta y alentar su investigación, sobre todo en los niveles en educación secundaria, que los estudiantes busquen por indagar fuentes que sean a su fácil entender, que sean de repente, que tengan la misma mística de trabajo, similar mística de trabajo a la que hacemos en el aula, para que puedan afianzar algunas estrategias o habilidades para su capacidad resolutiva. Introducir el lenguaje específico y promover su empleo. En el área, si bien es cierto, partimos de la realidad y de pronto tenemos por ahí la redacción de algunas situaciones problemáticas en lo cotidiano y en lo común, pero va a llegar un momento en que tenemos que llamar a las cosas por su propio nombre porque así lo amerita el lenguaje matemático. Entonces esas precisiones se van abstrayendo también desde los contextos en los que estamos presentando el problema hacia ese contexto matemático que exige la precisión, la rigurosidad de un término, de un concepto, de una ley.
Evitar la tentación de intervenir cuando no corresponda. Si nosotros estamos buscando ser estudiantes resolutivos, hay que enfrentarlos a este desafío permanentemente y hay que saber ver en qué momento podemos intervenir, de repente con una repregunta, de repente con una sugerencia, de repente con una corrección, pero orientada hacia en que siga descubriendo él la forma más pertinente de resolver el problema. A veces a nosotros nos gana el querer orientar y decirle el paso a paso de lo que haga para que llegue a resolver, y entonces no estamos permitiendo que desarrolle normal y naturalmente sus potencialidades resolutivas de acuerdo a cómo él puede irlo haciendo, porque nos es más fácil y ganamos más tiempo, porque tenemos eso como muy arraigado de decirle, bueno, primero haz esto, grafica aquí, suma acá, luego restas esto con lo de acá, haces la diferencia y ya está. Entonces, le estamos dando nosotros la pauta y el camino, pero le estamos quitando la oportunidad de que descubra esa u otras formas que tenga de resolver el mismo problema. Entonces, también cuidémonos de nuestra intervención al momento de la resolución del problema. No dar definiciones, los conceptos deben formarse desde la acción, desde lo que vamos utilizando, desde los conocimientos que vamos movilizando para resolver los problemas. Es ahí donde vamos a ir buscando la precisión de conceptos, de nociones, como la conexión con otros saberes, como con otros procedimientos, y la significación que pueda ir alcanzando en cada problema. Son algunas sugerencias didácticas para poder atender a lo que es el enfoque resolutivo de matemáticas. Vamos ahora a presentar un poquito una síntesis, no vamos a abordarlo por completo, pero una síntesis muy elemental de lo que es este enfoque curricular del área de matemática presentado a la luz de lo que es rutas de aprendizaje y lo que es el marco curricular nacional. Para empezar, el enfoque, que como sabemos, el enfoque constituye un cuerpo general y abstracto de ideas, son lineamientos, ideas rectoras que me van dando forma hacia un propósito, en este caso el propósito educativo. Integra un marco de concepciones y criterios que nos permiten no solo explicar, también anticipar los procesos, los resultados educativos, sino también orientar nuestras propuestas e intervenciones. Entonces, el enfoque no solamente me orienta hacia cómo yo conducir el proceso de aprendizaje en matemática con los estudiantes, sino también viceversa en función a sus desempeños. Es el elemento articulador que le da sentido educativo a las intenciones, el conocimiento y las prácticas concretas. Entonces, ¿para qué necesitamos un enfoque? Por un lado, para tener las ideas directrices de hacia dónde va la intención educativa matemática, y por otro lado, cuáles son los sustentos teóricos científicos que avalan esta práctica. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos ir variando de un currículo a otro el enfoque de la naturaleza de las áreas y en este caso específicamente de la matemática? Porque hemos salido de esa sociedad en una situación rígida, determinada, fija y estable, hacia una sociedad cada vez más cambiante. Por lo tanto, esas demandas educativas son también cambiantes y demandan reajustes no solamente curriculares, sino también desafíos educativos que para nosotros ahora se traducen pues en las competencias que estamos necesitando. Vivimos en un proceso de cambio constante que afecta a nuestro marco educativo. Los insumos de nuestro marco curricular son las demandas educativas nacionales. Entonces, en ese sentido, en función a esos cambios y demandas, la educación y la educación matemática específicamente debe también ir al ritmo de estos cambios y desafíos actuales. Entonces, por eso es que el enfoque que tuvo la matemática en el marco del DCN 2005 o en el DCN 2007 no es el mismo el que tiene ahora desde el año 2013 al 14 y al 15 con el tema del enfoque basado en la resolución de problemas. ¿Cuál es el enfoque para los aprendizajes de matemática? ¿No? Aquí podemos ver algunas vistas en las que podemos descubrir las aplicaciones del conocimiento matemático y si están en la realidad misma, ¿por qué no partir de ellas para poder entenderlas y aplicarlas movilizando la ciencia matemática?
Ese es un poco el sentido del área bajo este enfoque, conectado a la realidad misma. ¿Cuál es el enfoque entonces para el desarrollo de los aprendizajes en matemática? Hemos pasado de un enfoque logicista, un enfoque conjuntista, hacia un enfoque centrado en la resolución de problemas. Un enfoque logicista basado en la lógica como ciencia que estudia los razonamientos válidos, regidos por las leyes de la lógica formal, a un enfoque conjuntista basado en la teoría de conjuntos y bajo esa teoría la generación de varios conceptos matemáticos que luego se articulan en un producto ciencia. Y el enfoque centrado en resolución de problemas que busca movilizar la ciencia como conocimiento científico, como producto ciencia, pero aplicado hacia la realidad misma y la utilidad que tiene en la vida cotidiana, es decir, la significatividad del conocimiento matemático puesto en práctica que viene a ser la resolución de problemas. Entonces, el enfoque centrado en la resolución de problemas se rige por este paradigma que ya les mencionaba anteriormente, partir de la resolución de problemas, a partir de ello, desarrollar el conocimiento matemático, que si lo comparamos con otros enfoques, ha sido al contrario. Desde el manejo de la teoría, precisión de esta teoría, buscar la aplicación a manera de transferencia hacia la resolución de problemas. Ahora este paradigma me indica, a partir de la resolución de problemas, desarrolla el conocimiento matemático. Y entonces, en ese sentido, el proceso de creación y descubrimiento en diferentes contextos nos lleva a la resolución de problemas. Su desarrollo es subjetivo como también objetivo. No solamente movilizamos el entorno del estudiante, sino también tener en cuenta sus posibilidades, sus ritmos, y hablamos de atender a esa individualidad y a esa subjetividad. La resolución de problemas ha permitido el desarrollo del conocimiento, como lo podemos de seguro recordar en muchos episodios de la historia. En situaciones como las que se presentan en esta vista nos ayudan a tener idea de qué situaciones podemos ir presentando en nuestras situaciones de matemática, situaciones de aprendizaje de matemática. Cuando nosotros somos enfrentados a situaciones como estas, o cuando nuestros estudiantes son enfrentados a situaciones como estas, se originan no solamente procesos cognitivos, sino también metacognitivos, que pasan por la reflexión de ponernos a pensar qué es lo primero que se me ocurrió, qué procedimientos pensé que podrían funcionar, qué resultados pudieran darme. Esos procesos ya no son solamente cognitivos, sino que son metacognitivos, como la metareflexión, por ejemplo. Aquí algunas ideas, algunos referentes de cómo es que los problemas se han permitido desarrollar el conocimiento matemático. Por ejemplo, el problema de los toneles de Kepler, que fue el estímulo para desarrollar métodos infinitesimales, que luego generaron toda esa teoría del cálculo integral, y que fue a partir de una situación problemática que permitió el desarrollo de ese conocimiento matemático. El problema de Fermat, por ejemplo, el problema de lo imposible que resultaba resolver esta ecuación que estamos mostrando. El resultado de Fermat, como vemos en el gráfico de la izquierda, fue resuelto recién en el año 1995 por Anton Weiss, y hasta entonces se hicieron muchos intentos para resolverlo, y en muchos de esos intentos se fue generando conocimiento algebraico, que luego posibilitó pues, muchos campos del saber matemático. Entonces, situaciones como estas han sido la inspiración de este paradigma validado y ahora propuesto en la educación matemática de la resolución de problemas. Partiendo del problema, llegar hacia el desarrollo del conocimiento. Entonces, el enfoque centrado en la resolución de problemas, en la actividad central es
la actividad resolutiva, el enfrentar permanentemente a nuestros estudiantes hacia la resolución de diferentes situaciones, ¿no? Graduándolas con las características que ya hemos dicho. Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana. Entonces, ese carácter científico unido al carácter instrumental y el carácter formativo que también tiene la educación matemática. Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de capacidades matemáticas. Aquellos problemas que el estudiante resuelva que implique capacidades simples serán la oportunidad para poder desafiarlo al desarrollo de capacidades más complejas. Habrán problemas que perfeccionen un poco más de repente la capacidad de interpretar, de analizar, de generalizar, como otros que lleguen hasta el formular, el inferir, elaborar, ¿no? Entonces, la gradualidad de estas capacidades está en función a la gradualidad de situaciones problemáticas que presentemos. Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático. El que el estudiante resuelva situaciones problemáticas le genera una satisfacción de aprendizaje, lo cual lo predispone para poder entender la matemática en lo cotidiano, en lo simple, en aquello que le parece que nunca de repente pudo haber una aplicación matemática. Entonces, es un elemento motivacional también, bien conducido y acompañado. La matemática también nos ayuda en el desarrollo de actitudes. Las situaciones didácticas bien orientadas y con propósitos muy claros, cada tarea asignada hacia un propósito educativo, permite desarrollar actitudes en los estudiantes. Aun cuando nosotros decimos el trabajo de equipo y a veces decimos también no es muy favorable porque perdemos tiempo, los estudiantes se distraen, hay mucha bulla, eso va a depender de la naturaleza de las actividades a las que les enfrentemos y que hagan ellos en equipo también un estilo de socializar, de dialogar, de comunicarse y va a permitir ir formando esas actitudes de colaboración, esas actitudes de compañerismo, de respeto, que permita que todos viertan sus opiniones, sus sugerencias. Entonces, no solamente hay un carácter científico que asegure el dominio de la ciencia, un carácter instrumental que le encontremos sentido a la matemática vinculada a la vida cotidiana, también hay un carácter formativo que permite desarrollar la parte axiológica, valorativa, sea individual o sea colectiva. Claro que sí, Caterina. Caterina nos habla de la satisfacción al resolver problemas matemáticos que van a ser útiles para toda la vida. Por eso es que de esa significatividad hablábamos al momento de seleccionar los problemas. La interculturalidad, nuestro actual marco curricular nacional nos habla también de uno de los enfoques, y el DCN también está con este enfoque de interculturalidad y transversaliza pues todas las áreas. Entonces, ¿es posible atenderla desde las matemáticas? También es posible. Aquí hay algunos ejemplos. Nuestro país es un país pluricultural, multilingüe, con diversidad cultural en todos sentidos. Y entonces esos contextos socioculturales nos permiten plantear, recrear, rediseñar, reformular esas situaciones problemáticas que nos ayuden también a revalorar, a desarrollar ese sentido de pertenencia, de identidad con lo nuestro, con nuestra cultura, y son una rica posibilidad de descubrir y aplicar conocimientos matemáticos, ¿no? Como son estos legados históricos, por ejemplo, que tienen formas, representaciones, conocimientos matemáticos y que nos pueden permitir crear o recrear este tipo de situaciones. Los objetivos que tiene este enfoque de resolver problemas, que el estudiante colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja de una manera conjunta para lograr una meta común. Es cierto, la resolución de problemas en equipo forma en los estudiantes actitudes
que favorecen esa manera de intervenir, una forma efectiva de participar y un proceso conjunto de poder lograr metas comunes. Entonces, la resolución de problemas en equipo bien direccionada es una buena estrategia para lograr los aprendizajes previstos. Que el estudiante se involucre en un problema o en una tarea para resolverla con iniciativa y con entusiasmo. Queremos contrarrestar esa adversidad que tenemos frente al aprendizaje de las matemáticas. Muchos de nuestros estudiantes, lejos de sentir agrado hacia el área de matemáticas, tienen una predisposición negativa frente al área. Que el estudiante comunique y explique el proceso de resolución de problemas, que no solamente va a desarrollar capacidades matemáticas, sino también habilidades comunicativas, habilidades de expresión, que va a poder ir mejorando en la presentación y explicación de sus argumentos al explicar, al proponer sus estrategias de solución. Que razone de manera efectiva, adecuada, creativa durante el proceso de resolución. Ya hablamos de la fluidez de pensamiento que aflora frente a una resolución de problemas. Cuando el estudiante se enfrenta a una situación problemática, lo primero que hace es desarrollar una fluidez de ideas, de modo que va a poder en otro momento seleccionar cuáles de esas ideas que tuvo al resolver el problema va a poder poner en marcha. La búsqueda de información y de recursos que promueve la resolución de problemas, no solamente, como les decía, se trata de recursos cognitivos, de recursos materiales, de recursos que tenga a la mano y que pueda buscar diferentes soluciones, que sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver problemas. Hay estudiantes que nunca se han sentido capaces de resolver problemas o que creen que no tienen esas habilidades para hacerlo. Sin embargo, cuando lo van logrando, así sea de menor a mayor complejidad, va a poder sentir que puede desarrollarlas, a confiar en su capacidad, a desarrollar autoconfianza, que son algunos aspectos socioemocionales que también contribuyen a la resolución de problemas. Bueno, en esta vista nos presenta la evolución de la presentación del propósito de educación matemática en el 2005, un diseño curricular que estaba en proceso de articulación. Había una variedad de enfoques en la diversidad de áreas que presentaba el DCN 2005. En el 2009 ya había un diseño curricular organizado por competencias, toda la estructura estaba por competencias. Sin embargo, seguíamos en la variedad de enfoques en las áreas de ADR. En este nuevo marco curricular, con rutas de aprendizaje, con estándares de aprendizaje, se está tratando de unificar la misma línea de desarrollo de competencias y con un enfoque intercultural, humanista, sociocrítico, que se está tratando de transversalizar en todas las áreas. Y es el enfoque que estamos abordando en matemática. Entonces, apostar por un proceso didáctico para enseñar matemática hoy en educación básica regular significa posibilitar el desarrollo de competencias matemáticas, que no es otra cosa que preparar a nuestros estudiantes para ese saber actuar del que se habla en un contexto y que nos permita resolver esas situaciones problemáticas reales o de contexto matemático, movilizando pues capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes. Es el propósito del aprendizaje matemático. La valoración de la matemática, que ya hemos venido también conversando, es de carácter funcional, instrumental y formativo, ¿no? Funcional en la utilidad de dar respuestas a las necesidades socioculturales, científicas y personales. Instrumental, que provee de herramientas, métodos, procedimientos para resolución de problemas. Y formativo, porque promueve el desarrollo de las diversas formas de pensar, construir conceptos, resolver situaciones problemáticas, desarrollar actitudes que van a permitir la resolución de problemas. Haciendo un extracto de lo que es
rutas de aprendizaje, de lo que presenta rutas de aprendizaje, no olvidemos que estas no son una metodología, son una alternativa metodológica para lograr el aprendizaje, en este caso de las matemáticas. Nos presenta que podemos hablar de una competencia matemática, de alcanzar competencias matemáticas, cuando hay una actuación permanente del sujeto haciendo uso de las matemáticas. ¿Quién es una persona competente en matemáticas? Aquella que es capaz de actuar movilizando, haciendo uso de las matemáticas, ¿no? Desarrollo de procesos matemáticos en diversas situaciones, el uso de herramientas para describir, explicar, anticipar soluciones matemáticas, cuando enfatiza en la resolución de problemas, en la promoción de ciudadanos críticos, creativos, emprendedores. Es cierto que las personas con capacidad resolutiva desarrollan muchos pensamientos crítico, creativo, y tienen la iniciativa para crear, para emprender, porque confían en que los desafíos que puedan aparecer en ese momento van a ser fácilmente resueltos. Entonces, el apostar por el desarrollo de la competencia matemática es formar personas con capacidad resolutiva para su desempeño en la vida misma. Entonces, a la luz de rutas de aprendizaje, esta competencia matemática es un saber actuar integrador que moviliza diversos aspectos de la educación matemática. Se dan procesos articulados entre sí, formando todo un tejido sistémico entre las capacidades, los conocimientos y las actitudes, que están enfocados dentro de ese saber ser, saber conocer, y el saber ser, hacer y conocer, esos tres pilares. Es un proceso dinámico que moviliza una diversidad de recursos que se manifiestan a través de los desempeños. O sea, yo no puedo listar las habilidades, las capacidades que tiene mi estudiante, sino cuando las pone de manifiesto en esta situación de resolver problemas. Se convierte en un fin y en un proceso en sí mismo. Nos importa tanto el proceso de resolución de problemas como llegar hacia la competencia de resolver problemas. Indica la importancia del componente de idoneidad en el actuar y en el contexto que se desarrolla la competencia. Uno de los rasgos para poder evidenciar que hay desarrollo de una competencia es la idoneidad con la que se actúa. La idoneidad que nos revela la acción que pone de manifiesto el sujeto nos puede decir el grado de competencia que pueda tener respecto a una determinada situación, en este caso respecto al aprendizaje de matemáticas. Entonces, precisemos un poquito sobre las capacidades matemáticas. Las capacidades matemáticas que nos presenta rutas de aprendizaje, que pone énfasis el marco curricular nacional, intentan dinamizar todo un proceso de modo que lleguemos hacia el propósito de la educación matemática, en este caso la resolución de problemas. Sin embargo, estas capacidades no se desarrollan de una manera aislada, estas capacidades se movilizan en simultáneo cuando enfrentamos a nuestros estudiantes en situaciones de resolución de problemas. Entonces, necesitamos comprender un poquito a qué nos referimos con todas ellas. Si ustedes han revisado nuestro marco de repente rutas de aprendizaje o marco curricular, han podido observar que se precisan ahí 6 capacidades para el área de matemáticas. Ojo que estoy hablando de capacidades, no de competencias. Estamos hablando de 6 capacidades y que aún en los documentos en construcción se siguen afinando para reducirlas a 4, porque hay 3 que podrían significar o equivaler a lo mismo. Vamos a irlas hablando una a una para poder ir comprendiendo mejor. Por aquí me dice el tutor, en una sesión se puede considerar, no sé, Mariana por acá comenta, en una sesión cuántas capacidades se pueden considerar. Ya.
En la sesión de matemática, lo interesante es movilizar esas 6 capacidades de las que vamos a hablar en adelante, pero no necesitamos evidenciarlas por separado, sino que se movilizan tan en simultáneo que ahora los estudios en construcción nos las simplifican a 4, porque las funciones, los desempeños que evidencian son similares. Vamos a ir hablando una por una para poder ver cómo las desarrollamos, ¿ya? Bien, entonces, esas son las 6 capacidades que nos presenta Rutas: la matematización, la comunicación, la representación, elaborar estrategias, utilizar expresiones simbólicas y argumentos. Sin embargo, como les decía, estos documentos están ahora todavía en construcción, que aún no son oficiales, conocer Marco en su tercera versión, pero ya nos presentan solamente 4 de estas 6 capacidades, porque el utilizar expresiones simbólicas como hacer representaciones nos permiten desarrollar esta capacidad de comunicación matemática. Y entonces podemos quedarnos muy bien con matematización, con comunicación, con elaborar estrategias y con la argumentación. Entonces, hecha esa aclaración, vamos a especificar cada una de ellas. Por aquí Janet me habla, me dice, son 6 capacidades, sí. Las que están propuestas en rutas de aprendizaje, sí. Pero como les vuelvo a repetir, estas 6 capacidades se reducen ahora a 4 porque comunicación, representación y utilizo expresiones simbólicas se refieren a lo mismo que es comunicación matemática. Entonces ahora en los nuevos documentos que aún están en construcción, simplemente se citan 4 que son matematización, comunicación, elaborar estrategias y argumentación. ¿Ya? Muy bien. Entonces continuamos. En esta vista, la intención es presentar cómo asociar esta capacidad matemática, nos estamos refiriendo a ese matematiza, a comunica, al elabora y al argumenta, como asociado a la característica funcional del conocimiento, vale decir, al conocimiento que permite desarrollarla, debe reflejar la idoneidad de la competencia. Me explico. La capacidad en cuanto tal, sin asociarla a un conocimiento, no me va a revelar un desempeño. Entonces, necesito, de acuerdo a la capacidad, entendiendo lo que implica la capacidad, asociarla hacia el conocimiento matemático. Cuando estas dos cosas están asociadas, yo ya puedo elaborar una condición o un contexto en el cual yo puedo evidenciar el desempeño, que sería el avance progresivo de la competencia matemática. Vamos a ver cómo sucede. El matematizar. ¿Qué implica el matematizar o qué entendemos por matematizar? Matematizar implica expresar una parcela de la realidad, un contexto concreto o una situación problemática definida en el mundo real en términos matemáticos. Nosotros siempre hablamos de contextualizar el conocimiento matemático y entonces decimos lo hacemos en la vida cotidiana. Que se utilizó en sistemas numéricos, quizá pues en una transacción bancaria, en una compra-venta, y entonces, estoy jalando la matemática hacia la realidad. Matematizar es abstraer de la realidad y llegar hacia el uso de elementos matemáticos. O sea, no solamente es buscar dónde puede estar la aplicación, es precisar los términos, los conceptos matemáticos. Eso es matematizar. Entonces va más allá de lo que es la contextualización. Con la contextualización yo le puedo encontrar, atribuir significado, relación, aplicación. Pero cuando yo matematizo, relaciono en la vida cotidiana, parto de la vida cotidiana, pero llego a aterrizar en conocimiento matemático, en términos, precisiones, conceptos, conocimientos matemáticos. Si no, solo habré contextualizado. Y el contextualizar sí es vincular.
elementos matemáticos con la vida cotidiana. Pero matematizar es una capacidad porque va más allá. ¿Qué capacidad tengo yo de abstraer de la realidad, de esos contextos cotidianos, elementos, términos, nociones, conceptos matemáticos? A eso le llamamos matematizar. Entonces están asociados al contacto directo con estas situaciones reales que nos permiten llegar a conclusiones matemáticas. Las actividades que favorecen la matematización son algunas sugerencias, no son las únicas formas que tenemos, pero algunas sugerencias. Por ejemplo, las actividades vivenciales del entorno. Realizar medidas, elaborar diseños, ya sean gráficos o informativos, redacciones, pequeñas producciones, hacer sociodramas que recojan aspectos de la realidad. Entonces, expresar aspectos de la realidad que luego pueda traducir en lenguaje matemático. Actividades lúdicas, como reconocer condiciones de juego, ceñirme a reglas establecidas de juego, modificar reglas de juego, poner en ejecución estrategias para ganar, para perder, para ganar más, condiciones, etcétera. Situaciones como estas también nos pueden ayudar a llegar a conocimientos de elementos matemáticos. Actividades apoyadas en esquemas gráficas, como por ejemplo recortes periodísticos, los afiches publicitarios, gráficos o cuadros comparativos que puedan estar ilustrados en imágenes y que nos puedan permitir abstraer luego conocimientos matemáticos, llegándolos a algunas precisiones conceptuales o de repente representaciones numéricas. Algunos ejemplos de cómo matematizar situaciones que podamos llevar al aula. Otra de las capacidades de las que hablábamos era el comunicar. La capacidad de la comunicación matemática que incluso la tenemos vigente como uno de los criterios en el área de comunicación matemática. Implica promover el diálogo, la discusión, la conciliación, la identificación de ideas y esto permite al estudiante familiarizarse con el uso de significados matemáticos e incluso con un vocabulario propio del área de dominio disciplinar, ¿no? Por ejemplo, en matemática es, es lo mismo una igualdad o una identidad, en qué se diferencia, por ejemplo, ¿no? Estas precisiones son necesarias dentro de lo que es el lenguaje matemático, las representaciones gráficas, las representaciones simbólicas, por eso les vuelvo a decir, ese tema de utilizar signos, gráficas, representaciones, como la misma capacidad de representar, las tres se fusionan ahora en una sola, que es la capacidad de comunicar. Representar, que ya hemos dicho, está dentro de lo que es una forma de comunicar, pero que se hace de una manera gráfica o de una manera, en este caso, utilizando gráficos y símbolos, o algunos conceptos matemáticos para poder atribuir significados a una realidad presentada. A ver. El uso de expresiones simbólicas, técnicas formales, que como ya hemos dicho, traducir esta comunicación de un lenguaje ordinario hacia un lenguaje simbólico, un lenguaje gráfico, pero matemático, que nos permita dar luces para la solución de problemas. Y por último tenemos la capacidad de argumentar como aquella capacidad que no solamente es fundamental para el desarrollo de pensamiento matemático, sino también para organizar, para plantear secuencias, formular conjeturas, corroborarlas, así como establecer conceptos, juicios de razonamiento que den sustento lógico y coherente al procedimiento o solución encontrada. Cuando nosotros abordábamos el tema del desarrollo cognitivo y veíamos todas estas propuestas que se hacía a la luz de Piaget, por ejemplo, con el desarrollo del pensamiento formal, decía que una de las manifestaciones claras de que se había llegado a estos niveles de pensamiento era cuando el estudiante podría hacer esta formulación de conjeturas, estas argumentaciones, planteamiento de hipótesis, propuestas,
y es una capacidad de alta demanda cognitiva, llegar a argumentar no solamente procesos, soluciones, sino también nuevos planteamientos como formulación de nuevos problemas, es la evidencia de un alto desempeño de educación matemática. Entonces es una de las capacidades que se moviliza también a lo largo de una sesión de aprendizaje. Así se dice que la argumentación puede tener tres diferentes usos: explicar, justificar o verificar. Para explicar en el momento de la socialización del aprendizaje, justificar que nos va a demostrar dominio de conocimiento matemático y la verificación que va a dar la validez de los procedimientos o herramientas matemáticas para la solución de los problemas. Bien, entonces esta síntesis que nos va a seguir quedando corta de tratamiento didáctico del área matemática, sin embargo, hemos abordado lo que es el enfoque del área, la naturaleza del área, por lo que amerita ese tratamiento didáctico, y el enfoque que está presentado a la luz del marco curricular y rutas de aprendizaje, que es la actual propuesta curricular para el área de matemáticas. Vamos a ensayar en adelante algunos ítems que podrían corresponder a, a este tema dentro de la evaluación de... A ver, vamos a... A ver, por aquí me hace un comentario Mariano. Caterina me dice enviarnos al correo. Sí, sí, les van a enviar, por favor. Falta la del viernes. Ya, sí, también les van a enviar, me comentaban al inicio. Miércoles también falta. Miércoles y viernes. Ok. Por acá Mariana me decía, ¿en qué capacidad ubicamos las fórmulas matemáticas? Las fórmulas matemáticas son construcción de conocimiento matemático y que lo ideal es que las generemos a partir de situaciones problemáticas. Entonces hay que idear la mejor situación problemática que nos permita deducir y llegar a precisar la fórmula matemática. Y en ese proceso de deducción hasta llegar a la fórmula matemática se van a movilizar varias capacidades. Voy a partir desde esa interpretación, esa comunicación del lenguaje matemático, voy a necesitar esa capacidad de argumentar los procedimientos que estoy utilizando para llegar a la generalización de las fórmulas. O sea, no podemos decir que se asocien a una sola capacidad. El proceso, todo ese proceso de generación de las fórmulas matemáticas va a movilizar las 4 capacidades matemáticas de las que estamos hablando. Entonces, no está específicamente asociada a una de ellas directamente, salvo que las quiera redactar como aprendizaje esperado, la aplicación de esas fórmulas matemáticas como conocimiento matemático ya establecido, no al que se llegue desde la solución de problemas, porque eso también es distinto, ¿no? Yo puedo pensar en que la fórmula está dada y entonces lo que me queda es aplicarla. Vale decir, las fórmulas de funciones trigonométricas del ángulo doble, por ejemplo, ¿no? Están dadas ya, están establecidas y lo que tiene que hacer el estudiante es aplicar. Y entonces mi aprendizaje esperado es aplica la fórmula de funciones trigonométricas del ángulo doble en la solución de ejercicios. Puede ser esto un aprendizaje esperado. Si esto es así, están asociadas a esa capacidad de aplicar. Pero si yo quiero generar las fórmulas desde una situación problemática, entonces están en simultáneo, se matematiza, que va a partir de la situación de problema, se comunica, que va a llegar al representa, al utilizar la simbolización, todo lo demás, se argumenta, que va a llegar a justificar los procedimientos válidos para llegar a generalizar la fórmula. Entonces, depende del tratamiento que le estemos dando. Lo primero es lo recomendable, pero hay que ver desde qué punto de vista estamos asociados. Ensayemos entonces algunos ítems de este tema. El primer ítem dice, a ver, Edgar, me comentan, no retrasar por favor los envíos. Gracias, Edgar, lo voy a comunicar al equipo para que pueda enviarles cuanto antes los pendientes. El siguiente texto,
Cambia la matemática que se enseña y se aprende. Cambia también, en consecuencia, el sentido que se le atribuye a su enseñanza. Se refiere a nuevas metodologías para enseñar matemática, teoría del ADP, aprendizaje basado en problemas, teoría de Piaget, nuevo enfoque del área de matemática. De nada esta. ¿Cuál será la alternativa correcta? Marco Antonio me habla de la alternativa A, Lucila también. Perdón, Lucila me dice la alternativa B. Hay que remitirnos a lo que nos dice el ítem, entonces, cambia la matemática que se enseña y se aprende. Cambia también, en consecuencia, el sentido que se le atribuye a su enseñanza. Entonces, puede ser la alternativa A, nuevas metodologías para enseñar matemática, y es correcto. Pueden ser el nuevo enfoque del área de matemática, aunque no está explícito, ¿no? El enfoque del área de matemática explícito es la resolución de problemas. Pero el ítem se refiere hacia lo que cita el texto, y el texto se refiere precisamente a la forma de enseñar. Por lo tanto, la alternativa correcta es las nuevas metodologías para enseñar matemática. ¿Sí? Alternativa correcta, entonces, la alternativa A. Ítem número 2. El paradigma de la enseñanza matemática es A. Recrear el conocimiento. B. Luego de la teoría, resolver problemas. C. A partir de la resolución de problemas, construir el conocimiento. D. A aplicar la teoría a la solución de problemas. Bien, me están indicando Mari, Luis, Atidoro, César, Lucila, la alternativa C. ¿Correcto? A partir de la resolución de problemas, construir el conocimiento. Es lo que hemos visto en el paradigma de educación matemática. Ítem número 3. Ponerlo en pantalla. Constituye una estrategia de resolución de problemas. A, la heurística. B, algoritmos matemáticos. C, cálculo. D, estrategias de repaso. Me están diciendo algoritmos matemáticos. Dentro de lo que es la metodología propuesta por rutas de aprendizaje, la alternativa correcta propone los métodos heurísticos. La heurística, si bien es cierto, parte de la vida misma, de lo trivial, de lo común, se lleva a procedimientos matemáticos que nos permiten la solución de problemas. Es la alternativa A, entonces, la heurística como estrategia para resolución de problemas. Juan es un estudiante de 12 años. En el área de matemática obtuvo como promedio 14. Sin embargo, en el criterio de resolución de problemas obtuvo 10. De lo descrito se puede inferir. Juan muestra un logro inicial en el aprendizaje de las matemáticas. B. Juan logró algunas competencias básicas. Juan no logró las competencias del área. Juan ha logrado el aprendizaje esperado en el área de matemática. Me están indicando la alternativa B. Maruja me dice la alternativa C. Pilar me dice la alternativa D. Esto nos pasa muchas veces como en la evaluación cumpliendo su función social. En términos de promoción del área, ese 14 refleja un desempeño, si no el idóneo, un desempeño favorable. Sin embargo, el que la capacidad de resolución de problemas no tenga en este caso una evaluación, si se quiere, cuantitativa, pero que reporte logro en ese criterio, y sabiendo que la esencia del área es la resolución de problemas, entonces Juan no logró las competencias del área. ¿Ya? Efectivamente, César Augusto, quienes compartieron Lidia, la alternativa C.
y esto es común, ¿no? Aprobó el área y la prueba, pero la esencia del área es la resolución de problemas, entonces no logró la competencia del área de matemáticas. Ítem número 5. La profesora Iris está realizando con sus estudiantes actividades orientadas al ordenamiento de una colección de objetos con una misma característica, tamaño, grosor, etc. Es decir, los objetos se comparan uno a uno y se va estableciendo la relación de orden. Es más grande que, es más pequeño que, es más grueso que, es más delgado que. Según las rutas de aprendizaje, la profesora Iris está realizando actividades a desarrollar: secuencias cíclicas, seriación, secuencias con patrones o patrones de formación. ¿Cuál es la alternativa correcta? Me están indicando la alternativa D, patrones de formación, la alternativa C, la alternativa D. Efectivamente, ¿no? Las relaciones que precisa el ítem son para seriaciones. En este caso, la alternativa D. La docente Carito, al realizar su planificación, se encuentra que el propósito central de la competencia es propiciar en los niños y niñas el desarrollo de las nociones básicas como la clasificación, la seriación, la ordinalidad, la correspondencia, el uso de cuantificadores, el conteo en forma libre, la ubicación espacial, entre otras. Esta competencia a la que se refiere Carito es: A. Adquisición de las nociones básicas del pensamiento lógico-matemático. B. Número y operaciones. C. Cambio y relaciones. D. Las nociones matemáticas según Jean Piaget. ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, Teresa, me dice, y eso es que no soy del área matemática. Muy bien. Me están indicando la alternativa B, la alternativa C, la alternativa A. D, me dice Maruja. Está asociada a la competencia de cambio y relaciones. Estas competencias de clasificación, de seriación, de ordinalidad, que son relaciones, están dentro de las nociones matemáticas, se asocian en este rubro de cambio y relaciones. Muy bien, Flor y Irma. Sonia me dice que... Ok, Sonia. Bien, entonces, alternativa correcta, la alternativa C. Ok. Bien, Maruja, bien, igual. Vamos con el ítem 7. Jorge, estudiante de 6 años, al ir de visita a un criadero y al observar las crías de la oveja, se da cuenta que existe la relación madre-hijo. La oveja, llamada Manchita, es cría de la oveja negra. La docente, al percatarse de esta situación, llega a la conclusión que Jorge está realizando una relación lógica cotidiana deductiva, una relación lógica cotidiana inductiva, una relación inductiva deductiva, una relación lógica cotidiana intuitiva. ¿Cuál es la alternativa correcta? Alternativa D, me indican. Alternativa C, me dice por ahí Irma. B, Elba. D, Artidora. Exacto, Elvira Artidora. Es la alternativa D, una relación lógica cotidiana, pero intuitiva, que a partir de esa experiencia me puede generar, por esa intuición, un aprendizaje válido. Ítem número 8. Para desarrollar esta competencia, es preciso que los niños se enfrenten a situaciones de aprendizaje en contextos cotidianos y lúdicos en los que puedan descubrir ciertos patrones y regularidades que les permitirán hacer uso de estos aprendizajes para resolver situaciones problemáticas cotidianas. Esto está referido a la adquisición de nociones básicas de pensamiento lógico-matemático, a número y operaciones, a cambio y relaciones o a las nociones matemáticas según Piaget. Es un ítem muy similar al anterior, pero que nos hace la precisión de la competencia
en cuanto a patrones y regularidades. Entonces, ¿con qué competencia estará relacionada? Muy bien, Luis. Edgar, me indica Mariano la alternativa C. Cambio y relaciones, ¿verdad? Ítem número 9. En una práctica dirigida, los niños y niñas del segundo grado, no se aprecia muy bien, los niños y niñas del segundo grado resuelven los siguientes problemas. A. Luis tiene 12 aviones de papel y José tiene 8. ¿Cuántos aviones tiene José menos que Luis? B. En el aula hay 14 varones y 6 mujeres. ¿Cuántos estudiantes hay en total? A ver, aquí sí ha habido un error de tipeo. Se ha movido la diapositiva. Alternativa C. Rosa tenía 12 lápices de colores. Su papá le compra algunos más. Ahora tiene 20 lápices. ¿Cuántos lápices de colores le regaló su papá? Y la alternativa D. Pedro tiene 18 canicas. Karina tiene 12. ¿Cuántas canicas tiene que ganar Karina para tener tantas como Pedro? Compara con cada tipo de problema de estructura aditiva, situación de combinación, situación de igualación, situación de comparación o situación de cambio. ¿Cuál es la relación que nos muestra la alternativa correcta? Me están indicando la alternativa D, me están indicando la alternativa C, la alternativa C. Irma también me dice la alternativa C. A ver, sí, entiendo, les debe quedar les debe crear un poco de confusión el que no hay la D. La B termina en cuántos estudiantes hay en total. C comienza desde Rosa, tenía 12 lápices de colores, su papá le compra algunos más, ahora tiene 20. ¿Cuántos lápices de colores regaló su papá? Y la C pasa a ser D. ¿Ya? La C es D, pues me están diciendo que no hay la D. La C es D. Bueno, la alternativa correcta es la alternativa A, que asocia al ítem A con la primera relación de combinación, B que le asocia con, perdón, A con la situación de comparación, B con la situación de combinación, C con la situación de cambio y D con la situación de igualación. Entonces, disculpas por la presentación del ítem, aquí ha habido un error de tipeo que no nos permite apreciar bien la relación. Ítem número 10. Son las habilidades o conocimientos que tiene una persona para hacer algo en un campo delimitado. Pueden ser de tipo cognitivo, aptitudinal, interactivo o manual. Expresan lo que se espera que los niños logren al término de la EBR. Estándar, competencia, capacidad o indicador. Ella me dice la alternativa B, Warner también, César. Bien, nos referimos a la competencia, ¿verdad? Alternativa B, entonces. Ítem número 11.
El profesor Temístocles programa actividades para que sus estudiantes realicen procesos en donde doten de una estructura matemática a una parte de la realidad o a una situación problemática real, para que realicen procesos que puedan establecer igualdades en términos de la estructura matemática y la realidad. Además, actividades que implican interpretar una solución matemática o un modelo matemático a la luz de un contexto de una situación problemática. Al realizar estas actividades, el profesor Temístocles quiere lograr que sus alumnos a. Representar matemáticamente diversos fenómenos de la realidad. B. Matematizar situaciones reales. C. Argumentar y razonar respecto a situaciones reales. D. Simbolizar y usar estrategias para la solución de problemas. ¿Qué alternativa les parece la correcta? Indican la alternativa B. Todos me están indicando la alternativa B, matematizar situaciones reales. Sin embargo, no olvidemos que el ítem no nos describe la precisión de la aplicación del conocimiento matemático. Simplemente son situaciones en una problemática real y que nos doten alguna estructura matemática, pero no se precisa determinar el conocimiento matemático aplicado. Entonces, por allí no podríamos decir que se llega o no a la matematización. Sin embargo, sí llegamos, como dice Maruja, a simbolizar y a utilizar estrategias, sea cual sea el índole de la situación que me están presentando. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa B, simbolizar y usar estrategias para la resolución de problemas, independientemente de que lleguemos o no a matematizar. Ok, ítem número 12. Perdón, vamos al 3. Mariana, docente del primer grado, utiliza los bloques lógicos para que sus estudiantes realicen clasificaciones a través de juegos de intercambio de fichas, en donde los niños y niñas completan sus colecciones a través de completamiento de fichas. Mariana está haciendo uso del juego como recurso de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, juegos estructurados, recurso de enseñanza. Me indica Pilar como alternativa B, Jenny la A, Maruja la D, perfecto, es la alternativa B como estrategia de aprendizaje. Muy bien. Ítem número 14. El profesor Juan desarrolla actividades en donde sus estudiantes, a partir de las actividades vivenciales, lúdicas y de experimentación, llegan a construir conceptos y propiedades matemáticas partiendo de una situación problemática. El profesor Juan está haciendo uso de un taller de matemática, un proyecto de aprendizaje, un laboratorio de matemático en las rutas de aprendizaje. Indica la alternativa D, la alternativa D, la alternativa D, la alternativa C. Bien, Giovanna y Warner nos proponen la alternativa C. La descripción de las actividades vivenciales, lúdicas, de medición, de experimentación, nos llevan a un laboratorio matemático. La alternativa C, entonces. Ítem número 15. La profesora Melissa conversa con el profesor Santiago y le dice: estoy trabajando con mis estudiantes actividades para que realicen movimientos, sonidos, objetos, figuras o símbolos que se ordenan para formar un todo que al repetirse varias veces da como resultado una secuencia. Santiago le responde: A. ¿Te refieres a que estás trabajando patrones de formación, seriaciones, sucesiones, relaciones? ¿Cuál es la alternativa correcta que completa la respuesta del profesor Santiago?
Me indican la alternativa C. A ver, todos me indican la alternativa C. Volvamos al ítem y lo que nos propone dice, estoy trabajando con mis estudiantes que realicen movimientos, sonidos, objetos, figuras o símbolos que se ordenan para formar un todo, que al repetirse varias veces da como resultado una secuencia. El repetirse, como nos dice Caterina, nos está dando un patrón como resultado. Son patrones de formación en esos todos que se repiten estableciendo una secuencia. Entonces nos estamos refiriendo a la alternativa A. Muy bien. Sí, Caterina, la alternativa A que nos dio ella como respuesta. Ítem número 16. Es un proceso y un producto que implica seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para expresar una situación, interactuar con el problema o presentar un resultado. Se está refiriendo a representación matemática, matematizar la realidad, elaborar estrategias o argumentar y razonar. Elba me indica la alternativa A. Me indica también Marta la alternativa A, me indica Leonidas la alternativa D, Luis la alternativa D, Mariano la C. Hablamos de representación matemática, como nos indica Janet, como nos indica César Augusto. El de traducir una variedad de esquemas y llevarlas a una determinada ilustración es la representación matemática. Una de las tres capacidades de las que hablábamos, ¿no? Que se han fusionado en estos últimos documentos en construcción. Ítem número 17. La profesora Rosa está programando una sesión de aprendizaje de matemática. ¿Qué secuencia metodológica debe seguir para desarrollar la construcción de aprendizaje? Lúdico, gráfico, simbólico, concreto, representativo, gráfico, vivencial, representativo, simbólico, concreto, vivencial y transferencia. Me indican la alternativa C. La alternativa D, me dice Juan. Bien. Si bien es cierto, va a depender del grado, de la edad con los niños con los que estemos trabajando para atender a su desarrollo de su pensamiento. Sin embargo, lo idóneo es que partamos desde la experiencia vivencial, yendo luego a lo concreto, a lo gráfico, a lo representativo, a lo simbólico. Pero, como les vuelvo a indicar, hay ítems que en los exámenes nos precisan la edad, o nos precisan el grado, o nos precisan el ciclo, y entonces hay que inferir por ahí en qué etapa está el desarrollo de su pensamiento. Pero cuando no nos lo precisan, nos va a determinar, como en este caso, el inicio, de que por la propuesta del enfoque que estamos analizando, lo vivencial es lo que nos va a llevar a la construcción del aprendizaje. Vamos con el ítem número 18. La profesora Vanessa promueve formas de enseñanza y aprendizaje de la matemática a partir de situaciones problemáticas que explicitan el desarrollo de la comprensión del saber matemático, la planeación y desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y capacidades de implicancia matemática. En ese sentido, la profesora Vanessa está promoviendo el desarrollo de aprendizajes sobre la resolución de problemas, para la resolución de problemas, a través de la resolución de problemas o mediante el enfoque de George Polya. ¿Cuál es la alternativa correcta? Me están indicando la alternativa C, Giovanna, Elba, José, Artudero. Muy bien, Elvira es la alternativa correcta, a través de la resolución de problemas. Es la intencionalidad del enfoque, ¿verdad? Ítem número 19. La profesora Inés va a trabajar en clase con sus estudiantes el tema de decimales y ha solicitado a sus estudiantes que lleven a clase recibos diversos y empaques de diferentes alimentos para ver el peso y la información nutricional.
Es evidente que la maestra, con esta actividad de recolección de recibos y empaques, está promoviendo el desarrollo de la capacidad matemática denominada matematizar, representar, argumentar o comunicar. Me están indicando la alternativa A, la alternativa C, nuevamente la alternativa A, Edgar Pilar. El ítem nos habla de esa asociación entre esa información que viene de ese contexto, realidad, pero está asociada a un conocimiento matemático, que es en este caso el tema de los decimales. Entonces estamos hablando de la capacidad de matematizar. Cuando extraemos de la realidad y hacemos precisiones de rigurosidad científica, en este caso matemática. Entonces es la alternativa A. Muy bien. Ítem número 20. Uy, no se escucha muy bien en la primera línea. La docente de tercer grado de primaria está desarrollando una sesión de aprendizaje relacionada con la adición y la sustracción de fracciones. Presenta a sus estudiantes la siguiente situación. Ahí está la situación que aparece en pantalla. Marcos compró 1 kilo de turrón. En su casa ya había 1/4 de kilo. Luego, con su familia, comieron medio kilo. Ahora quiere saber cuánto turrón queda. Entonces, uno de los estudiantes pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sumar o restar? Frente a esta duda, la docente pide a todos los estudiantes que dejen de intentar resolver la situación y atiendan a la pizarra. Entonces, procede a explicar la operación que deben resolver, escribiendo las fracciones en la pizarra y realizando las operaciones necesarias. Seguidamente pide a los estudiantes que tomen nota del escrito en la pizarra. Sin embargo, algunos de los estudiantes comentan que no entienden. Según la propuesta del Minedu, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más pertinente para promover la autorreflexión de la docente sobre su práctica pedagógica? A. Solicitar a la docente la aplicación de estrategias propuestas en las rutas de aprendizaje. B. Señalar que los estudiantes son participativos e indicarles que debe trabajar otro tipo de estrategias que ayuden a la resolución de problemas matemáticos. C. Recordar con la docente los pasos seguidos según la sesión y preguntarle si considera que la estrategia empleada favorece que todos los estudiantes comprendan el problema. Y D. Cuestionar la pertinencia de la estrategia empleada por la docente para trabajar problemas matemáticos y registrar estos señalamientos en la ficha de observación junto con las recomendaciones. ¿Cuál les parece la alternativa correcta? Marta me está indicando la alternativa C, lo mismo que Jenny, Isidoro, Mita, Bernet. Muy bien, coincidimos entonces en la alternativa C, que es la más pertinente para provocar la reflexión de la maestra. Y sabemos que el provocar la reflexión nos lleva a tomar decisiones y un cambio de actitud, en este caso, frente a la metodología que usamos para enseñar y aprender matemáticas. Muy bien. Maestros, maestras, este ha sido el abordaje del tema de didáctica de la matemática. Yo saludo el desempeño que han tenido, sobre todo los maestros y maestras que no son de la especialidad y que al inicio me decían no entiendo y luego han dicho yupi cuando han acertado a las preguntas y a las alternativas. Entonces, creo que a todos nos viene bien esta mistura de didáctica que caracteriza a las áreas de acuerdo a los campos de acción y a la naturaleza de las disciplinas que las generan. ¿Okay? Un abrazo, gracias también para ustedes. Ustedes lo han hecho interesante, un abrazo, que les vaya muy bien, éxitos y nos vemos la próxima.